Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase de instalaciones eléctricas interiores para segundo año de bachillerato. En esta clase vamos a ver el siguiente tema: diseño eléctrico para el conexionado de motores. Ya antes habíamos presentado un problema que vendría a ser el de aquí, que es bastante básico, pero realmente el dimensionado de motores debe abarcar más cosas. Debe abarcar el dimensionado del disyuntor principal, el dimensionado del contactor, el dimensionado del relé térmico y del cableado. Todo eso debería contemplar el diseño. Solo que en este ejemplo básico nosotros presentamos lo siguiente. Tenemos un motor, en este caso tenemos que dimensionar el conexionado para un arranque directo de un motor trifásico con los siguientes datos. Potencia 3,6 HP, tensión 220 voltios, eficiencia 80% y factor de potencia 0.8. En la simbología que está aquí, este vendría a ser el panel de conexiones o de distribución, donde se conecta el motor. Estas dos líneas que representan aquí son el contactor y este es el motor, y estos aquí vendrían a ser los cables. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para poder resolver el problema? Primero, debemos calcular la corriente nominal del motor, que es la corriente nominal de la carga. La corriente nominal se obtiene de la fórmula potencia igual a voltaje por corriente, que es la que está aquí. Por ser un motor, y escuchen bien, siempre los motores de corriente alterna se asumen como cargas trifásicas balanceadas, y las cargas trifásicas tienen una fórmula para la expresión: raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea por el coseno del ángulo. Entonces de ahí sale esta expresión. Se multiplica por n porque n es la eficiencia. El dato nos dijo que tenía una eficiencia de 0.8. Reemplazamos esto y acuérdense que el coseno de teta es igual al factor de potencia, es equivalente, por eso se pone Fp. Reemplazamos entonces. La potencia es de 3,6. ¿Por qué la multiplico por 746? Porque la potencia me la están dando en caballos de fuerza, HP. Y yo necesito la potencia en vatios para poder trabajar con esta fórmula. Entonces, al multiplicar por 746, eso se debe a que un HP es igual a 746 vatios. Yo convierto esos valores a vatios y continúo. Sobre R3 por voltaje de línea 220, factor de potencia 0,8 y la eficiencia 0,8. Y el factor de potencia sí fue un dato del problema y todo lo demás sí nos dio el problema. Al hacer el cálculo nos queda una corriente de línea de 11 amperios, pero ya van a ver más adelante que esa corriente de línea es muy débil. Perdón, esa corriente nominal es muy baja para poder dimensionarla con ese valor. Si nosotros vamos a la tabla, nos veríamos tentados a tomar un cable de capacidad de 15 amperios, pero no es así como se debe hacer. Debemos coger mínimo para arranque de motores un cable número 12 de 20 amperios. Entonces por eso aquí cogemos un disyuntor de 20 amperios y un cable de número 12 de 20 amperios. Ya, y también nos dice el siguiente: el contactor puede ser de 15 amperios. ¿Por qué el contactor puede ser de 15? Porque la función del contactor no es proteger, sino activarse o abrirse y cerrarse cuando esté trabajando la máquina, cuando el operador lo quiera. Entonces, como no es un elemento de protección, no se le coloca el mismo valor que los valores de disyuntores o lo que se dimensionó hace un momento. Ya, ahora vamos a ver otro ejemplo, que es el ejemplo 2. Es parecido al primero, solo que va a tener añadido dos partes que lo van a hacer más completo. El problema dice dimensionar los materiales para la instalación de un motor trifásico en arranque directo. Aquí se encuentran los datos: es 3.6 HP, trabaja con 220, tiene una eficiencia del 80%, factor de potencia 0.8 y tenemos que conectarlo a 35 metros donde lo vamos a conectar. Y la temperatura máxima es 36 grados. Aparte se recomienda utilizar conductor tipo THW, que no es otra cosa más que un tipo de aislante muy bueno. Aquí se muestra el esquema de conexión, donde tenemos el tablero de donde se va a tomar para energizar el motor, la puesta a tierra, la línea que viene del tablero del motor, que utiliza 220, ¿sí? Y ahí, bueno, esto, como les decía, es un esquema de lo que vendría a ser el problema. ¿Cómo empezamos a resolverlo? Esto ya lo hemos hecho. Es parecido al problema anterior. Calculamos la corriente nominal. Eso es lo que ya hicimos en el problema 1. ¿Qué es lo diferente?
Ya con la corriente nominal, si la multiplico por 1.25 me doy cuenta que me da 16,5 amperios, lo cual no debo colocar porque es un breaker muy básico. Debo colocar mínimo de 20 y aquí está el de 20 amperios. Ahora, ustedes se han de preguntar cómo se procede para calcular lo que vendría a ser el contactor y el relé térmico. El contactor, como no es un elemento de protección, bien puede trabajar con la corriente nominal, que nos dio cuánto, 11 amperios. Pero como en el mercado no vamos a encontrar un contactor de esa magnitud, podemos pedirlo de 15 amperios. ¿Sí? Ahora, para el relé térmico, ustedes deben saber que el relé térmico tiene un intervalo de trabajo, un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, para encontrar eso, el valor mínimo es igual a la corriente nominal que obtuvimos sobre 0.8. Y eso me da como resultado el valor mínimo del relé térmico. Ahora el máximo es igual a la corriente nominal dividido para 0.8. De esa forma se incrementa. Entonces se incrementa, en este caso, hasta 13.75. Entonces yo debería comprar un relé térmico que esté entre 9 y 15, por así decirlo. Bueno, en este caso dice que han comprado entre de 9 a 3 amperios. Entonces yo ubico en la mitad, en el centro, debería estar aproximadamente el de los 11 amperios que yo necesito, que es la corriente nominal. Ahora debemos escoger el conductor. Si cogemos un conductor número 15, o sea, número 15 que fue el que nos salió en el cálculo, vamos a ver que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque también el problema nos está dando una temperatura que es distinta al ambiente y también nos está dando un factor que depende del número de cables que pasen por la tubería. Ya, entonces el primero va a ser va a ser la temperatura y el otro el número de cables. Para una temperatura que nos dice el problema, que creo que tiene una temperatura de 36 grados, para ese tipo de temperatura nosotros podemos definir un FC de 0.88, que es el que se encuentra aquí, y el otro FC para el número de cables. Obviamente van a pasar 3 cables, sería un FC de 0.8. Calculando esto, esta vendría a ser la capacidad de corriente baja por donde calculando esto nos da una capacidad de corriente baja para su valor de corriente nominal. Entonces por eso compramos el de número 12, que es uno de 20 amperios, y al sustituir los mismos datos vemos que nos da 14, que está por encima de la corriente nominal, o sea, si es aprovechada, si es oportuno. Ya, esta clase es una clase que sí es importante, porque la siguiente clase, en lo que sea posible según el pénsul, vamos a desarrollar el conexionado de todo un cuarto de máquinas, y para eso es necesario que tengan estos conceptos bien claros. Gracias.